Mi papá me decía siempre que tenía que estudiar algo que el día de mañana no me doliera haberlo hecho, que me gustara, porque lo que uno trabaja debe gustarle para hacerlo bien. Como enfermero desde el año 2003 hasta la fecha trabajo en el área de medicina. Trabajo con pacientes, en la mayoría adultos mayores, que es lo que se alberga en ese hospital. Es un trabajo de contacto con el paciente, tanto con el paciente como con el familiar. Ingresé a laborar al Hospital San Juan de Dios un 14 de marzo de 1986. Vamos a cumplir 34, 35 años. Ingresamos a la cocina, luego pasamos a la unidad de transportes y desde ese tiempo a la fecha hemos estado trayendo, llevando pacientes a casas, a hospitales, a hogares de ancianos. Entonces eso genera, digamos, una empatía, una sinergia muy linda con la gente y genera, digamos, un calor humano muy importante. Los servicios de salud han tenido que transformarse y adaptarse para poder atender la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Mientras se atiende la emergencia provocada por la pandemia, otras enfermedades, padecimientos crónicos y emergencias siguen estando ahí e igualmente demandan atención en los diferentes centros de salud de todo el país. La Caja Costarricense de Seguro Social ha realizado cambios en la infraestructura y organización de sus recursos y sin duda su personal también ha tenido que adaptarse, no solo los médicos, sino también el personal de limpieza, conductores de ambulancias y administrativos, entre muchos otros. La demanda de personal es mucho mayor, al mismo tiempo que aumenta el riesgo de contagio. Esto exige rigurosos protocolos de seguridad. La institución tiene que adaptarse a una nueva forma de atender a las personas. Entonces se implementa una serie de protocolos de seguridad, de protección, no solamente para el mismo paciente que viene a consulta, sino también para el profesional o para el personal en general que va a atender a estas personas. Colocar la pandemia en contexto es bastante complicado porque, primero, ningún país del mundo está preparado para abordar una situación sanitaria de esta naturaleza. Y lo otro, porque esto va a ser algo muy cambiante y muy dinámico. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue la primera semana de marzo, a pocos días que se diera el primer caso positivo en nuestro país. Y ahí nosotros expusimos la necesidad de no cometer los mismos errores que en el pasado se han cometido, como por ejemplo cuando se abordó el tema de la epidemia H1N1, que yo tuve la oportunidad de trabajar en esta unidad, en el Hospital San Juan de Dios, y contaba en esa reunión la anécdota de que conforme pasaron las semanas, los insumos y los equipos de protección fueron escaseando. Hemos tenido mucho cuestionamiento sobre los protocolos que se deben seguir para poder atender de manera oportuna, segura y eficaz a los pacientes que pueden tener COVID-19. Y esta es una gran responsabilidad. En el año 2009 tuvimos la pandemia de H1N1, otra forma de influenza. Y esta pandemia nos permitió empezar a foguearnos en una situación de salud que afectaba o afectaría a muchas personas con una enfermedad respiratoria que se transmite de manera muy similar a COVID. Entonces, de alguna manera, Costa Rica tuvo la posibilidad de entrenarse a pequeña escala. Aprendimos la forma en que se transmite la enfermedad a través de gotitas de saliva. Y empezamos a diseñar protocolos que nos permitía recibir al paciente y atenderlo de forma correcta, dependiendo del tiempo que se va a estar junto a la persona. Y además de eso, dependiendo del grado de cercanía ya más física, cuando un clínico tiene que acercarse a la persona a tomarle la presión, a tomarle la temperatura. La otra cosa es que el hospital tiene decenas de gremios diferentes. El hospital como tal trabaja con áreas que tienen que ver con atención al público desde una perspectiva no médica. Entonces, vean que la Caja del Seguro Social es una institución muy compleja, muy amplia.
Entonces, para todos aquellos profesionales y para todos aquellos funcionarios, debe desarrollarse un protocolo que le permita protegerse a esta persona, a este funcionario, y que le permita proteger a la persona enferma que viene, que podría tener COVID o podría no tener COVID. Yo soy paciente de infarto al miocardio y soy un paciente de alto riesgo, pero asumimos la tarea junto con los compañeros de transportes y algunas compañeras de transportes. Asumimos el tema del COVID y hemos estado lidiando con diferentes situaciones que son propias de un momento como este, porque en principio nos parece que ese error aprender, con toda, digamos, la actividad que uno tiene con el resto de compañeros de enfermería y todo, hay errores, el nivel de estrés sube, hay algunos enfrentamientos porque no tienen equipo, que no es un problema de los compañeros o compañeras, es un problema estructural. Trabajé con dos compañeros que habían tenido contacto con pacientes contaminados de COVID. En ese fin de semana, que era viernes, amanecer lunes 13, yo comencé con una sintomatología similar a un cuadro gripal. El día lunes las supervisoras muy anuentes me mandaron a la consulta, me vieron cómo estaba y ellas me mandaron a la consulta de empleados. El médico a cargo ahí ese día me dijo que no, que lo que tenía, estábamos en tiempo de pandemia, pero también estábamos en un mes de gripe. Entonces, que lo que yo tenía era un cuadro gripal normal, de los que se suscitan todos los años, en los cambios de estación. Y seguí mal, así vine a trabajar, seguí viniendo a trabajar hasta el día 24 de julio, que consulto a donde la doctora Sanabria, una señora muy buena gente de la clínica, y yo le expliqué mi situación. Me dice, bueno, voy a pensar que no sea solo eso, que podría ser un micoplasma, que tiene una sintomatología respiratoria parecida. Y ella me capacita del 24 al 27. Si nosotros vemos los datos que han sucedido en otras latitudes donde se hizo un manejo de la pandemia, cerca del 20 al 22% de personal de salud salió contagiado. Nosotros dejaríamos de ser parte de la solución al problema y nos convertiríamos en un problema, porque cada trabajador, cada trabajadora tiene su historia de vida, tiene su familia. Amanecer 27, mi esposa amaneció muy mal, tuvo una crisis respiratoria muy terrible en la noche, mucha insuficiencia, malestar general, nunca hicimos fiebre. Como tipo 10, 11 de la mañana, me entró un mensaje al teléfono del compañero con el que yo trabajé, que había tenido contacto con paciente contaminado, y me dice que él había salido positivo. Entonces yo inmediatamente le dije a mi esposa, hey, nosotros también estamos enfermos. Y nos fuimos a la clínica ese mismo día, tipo 2, 3 de la tarde, me la mandaron a internar al Hospital San Juan de Dios. Después de ahí, yo me retiro a mi casa con mis hijos, en cuarentena todos, cumpliendo con la orden sanitaria. Mi esposa queda internada en el Hospital San Juan de Dios con dispositivos respiratorios. Le redoblaron las dosificaciones de los esteroides, con eso la manejaron, resolvió por dicha, y ya le dieron el egreso 12 días posteriores. Nosotros hicimos una serie de gestiones en el servicio de transportes con el apoyo de distintos compañeros, y porque no teníamos, por lo menos teníamos que desinfectar la ambulancia debajo de la lluvia, no teníamos dónde bañarnos, había que pasar por una parte del vestidor que a la vez es comedor y tal vez poner en riesgo a compañeros nuestros que estaban ahí. Entonces no habían las condiciones básicas al inicio. Y hoy día tenemos un baño que recientemente está siendo terminado, con su ducha, con su baño, con su lavatorio. Nos echaron una parte del servicio de transportes para poder desinfectar las ambulancias bajo techo. En fin, es esta cuestión que generó la pandemia, que generó, como es natural y normal, confrontaciones con distintos actores del hospital. Es que es parte, digamos, de este proceso de aprendizaje que la pandemia ha generado. Entonces nos parece que se ha mejorado en algunas cosas, pero siguen habiendo exposición a riesgos de alguna gente. Y nos parece que
Eso tiene que ir mejorando y es parte de la responsabilidad que tiene nuestro patrono, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. El personal de salud es sin duda el que se encuentra en primera línea frente a la atención de la pandemia. Contar con el equipo de seguridad adecuado y la implementación consciente y rigurosa de los protocolos de seguridad por parte de los funcionarios es fundamental para poder evitar su contagio, el de sus familias y el de otros pacientes dentro del mismo centro de salud. Los equipos de protección deben estar regulados y deben ser proporcionales al grado de riesgo que tiene el funcionario y al grado de exposición a la enfermedad que tiene el funcionario. Una persona que está en una recepción detrás de una mampara acrílica, utilizando su mascarilla y una careta facial, no tendría por qué usar guantes, no tendría por qué usar botas. ¿Todos los médicos trabajan en la misma área del hospital? No. Por ejemplo, en salud laboral, en salud ocupacional, hay un poquito menos de riesgo. No es que no haya riesgo, pero va a ser menor. Si los comparamos con el trabajo, por ejemplo, de la gente que está en emergencias, recibiendo todo tipo de pacientes, o de los profesionales que ya están designados para trabajar en un área COVID. Y para ellas, entonces, hay protocolos muy rigurosos, todo un proceso de capacitación sobre cómo ponerse el equipo de protección personal y cómo quitarse el equipo de protección personal, estando el mayor riesgo en el momento en que se quitan han tenido contacto con una persona que potencialmente tiene COVID o que definitivamente tiene COVID. Todo esto son procesos que implican transformación del sistema, transformación del ambiente de trabajo, transformación de la forma en que se trabaja. Hay que tener muchísima seriedad y sobre todo pericia profesional para poder diseñar para cada quien su equipo de protección de acuerdo a lo mejor que el sistema pueda ofrecer. A veces queremos imponer nuestro criterio y obviamos la realidad de lo que hay que vivir. Por ejemplo, nosotros ahí en medicina tenemos mucho problema con los equipos de protección, no solamente ahorita por el COVID. Nosotros manejamos pacientes con tuberculosis. Tenemos cuartos de aislamiento con pacientes con tuberculosis. Y muchas veces me ha tocado a mí ir a alegar a la supervisión o a quien le corresponda de repartirnos de los equipos de seguridad porque no nos quieren dar las mascarillas N95 o los equipos de protección que ocupamos para atender a los pacientes. Se nos cuestiona el número. Yo tengo un equipo de enfermería y nosotros por protocolo en el manejo de un paciente, al menos en un paro cardíaco, hablemos de esto, podemos intervenir un enfermero, un auxiliar, un asistente, los tres del grupo de enfermería. O sea, ellos deberían dotarnos de ese equipo para en el momento que se ocupe una emergencia. Entonces, vamos a la parte del COVID. Igual, cualquier palabra la tergiversan para decir esto, se tomó esta directriz, a veces no se... las directrices de la caja dicen una cosa, ellas la cambian para otra y nos dicen, bueno, es que esto fue lo que nos dijeron, pero yo, bueno, viendo la lectura de la letra, no es eso, o sea, no están diciendo que hay un faltante, es que alguien aquí está siendo el faltante. Se nos limita el número digamos, si yo tengo, hoy me mandan, digamos, 4 o 5 mascarillas, hay que anotarse en un libro, nadie tiene derecho a gastar más de 2. O sea, es lamentable, o sea, yo no puedo estar sujeto, atendiendo pacientes, sujeto a descuidar mi salud, sujeto a una irresponsabilidad de una parte jerárquica que está sobre de mí. Esta restricción del tipo de mascarilla o respirador N95 se dan a través de protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y esta a su vez se respalda por los criterios de la OMS. Y la OMS lo que ha dicho es que se pueden usar cualquiera de los dos. En el entendido, y es la lógica, ¿verdad?, que estamos en una pandemia y es a nivel mundial, en donde todos están compitiendo por comprar equipos de protección. Entonces, al no tener, pues obviamente se usa lo que existe. Lo malo es la forma en que la caja de repente nos ha comunicado, porque no nos ha dicho ciencia cierta
cuántos insumos tenemos. La institución tiene diferentes centros con diferentes grados de complejidad. Y cada centro tiene una cadena de suministro. Hay algunos elementos que vienen del almacén general. Otros elementos vienen suplidos por terceros. Otros elementos se hacen por compra directa. Otros elementos están en contrato contra demanda. Más necesito, más pido, ¿verdad? Entonces, la logística de la institución es tremendamente compleja. Cuando surgió todo este asunto, nosotros observábamos las fotografías de los médicos y de las enfermeras en China. Y todas las fotografías mostraban profesionales vestidos con el kimono blanco, de pies a cabeza como astronautas. Y eso generó la sensación de que la única forma correcta de atender a un paciente COVID era con un kimono blanco. Cuando haces la consulta en el mercado, no hay kimonos blancos en Costa Rica. No hay. Habrán 50, no 200,000. Y si tomas en cuenta que cada kimono es de úsese una vez y bótese, esto significa para la institución una inversión enorme para un recurso que de inmediato se desecha. H1N1 nos enseñó que podíamos entrar a los cuartos de los pacientes con una bata impermeable, con guantes, con una visera y con una mascarilla apropiada. En algunos entornos era necesario un gorro, en otros no. En algunos entornos era necesario la bota, en otros no. Pero cuando empezamos a desarrollar los protocolos para la atención de COVID-19, empezamos a llamar a los proveedores y simultáneamente todo el país estaba comprando mascarillas y todo el país estaba comprando alcohol gel y todo el país estaba comprando guantes y otros elementos más. Y gracias a las consultas de Google, todo el mundo se enteró de que existía una mascarilla N95 y de que existían mascarillas con válvula, sin válvula, de triple capa, de cuádruple capa, de quíntuple capa. Y empezaron a comprar sin ningún tipo de criterio. Era, ¿qué es lo más potente? La mascarilla de 5 capas, véndame 3 cajas. Y esto lo empezó a hacer la gente al grado tal que cuando el hospital empezó a preguntarle a los proveedores que si habían suficientes mascarillas, los proveedores dijeron que no. Y esta es la razón por la cual en algún momento la caja ha aceptado donativos extranjeros precisamente para suplir las necesidades de ciertos tipos de mascarilla, no de todos los tipos de mascarilla. Hemos seguido atravesando diferentes etapas. Al principio el ministerio dijo no usemos mascarilla. A pesar de eso el mercado se desabasteció de mascarillas. La caja tuvo problemas para conseguir proveedores de mascarillas. En algunos lugares empezó a escasear el número de mascarillas al punto de que una misma mascarilla tuvo que ser utilizada incluso hasta por una semana. Pero estas son mascarillas de alto grado médico, no son las quirúrgicas corrientes. Esas son totalmente descartables. Empezamos con campañas de salud pública enseñándole a la gente la conveniencia de utilizar mascarillas de tela y la gente respondió de forma muy inteligente y muy oportuna. Y a partir de ese momento, los mismos proveedores empezaron a importar cada vez más, y en este momento podría decir con toda seguridad que si hay un servicio en el que está escaseando el equipo de protección personal, es un problema logístico, es un problema de planificación y de compra oportuna, del cual no necesariamente la institución es responsable, sino más bien esta danza entre proveedores, transportistas, etcétera, etcétera. Ahorita hay mucho faltante de personal, pero es que nosotros no nos estamos enfermando porque queremos. Es una situación que está existiendo en el mundo, que nadie la está esperando, nadie la anda buscando y no llega. Y nosotros con mucho más razón que estamos en el campo de trabajo, trabajamos con pacientes enfermos. Y es una situación que nadie sabe quién lo tiene. O sea, nos llega un paciente y no sabemos cómo viene.
que eso fue lo que pasó con muchos compañeros, porque ellos cubren otros salones, los llevan a cubrir otros salones donde no hay personal, trabajan con un paciente contagiado, llegan al salón donde les toca, contagiamos al resto de personas y si nos ponen atención nos vamos, y si no seguimos contagiando como me pasó a mí, 11 días más contagiando a todas las personas que estaban ahí, inclusive a los mismos pacientes poniéndolos en riesgo, que son señores adultos mayores con múltiples patologías. En este momento ya sabemos, esto lo hemos dicho muchas veces, que hay un porcentaje de la población que se muestra asintomática. Incluso hay personas que lo que tienen son un síntoma nada más. Y el personal de salud pueden pensar que lo que trae no es COVID. Y sin embargo, sí lo es. Y van a tener que retirarse de su trabajo. Y si se trata de un EVAIS en donde solamente hay un médico, ese EVAIS en ese momento se quedó sin médico. En el hospital tenemos otro agravante, que es que cuando sale un funcionario enfermo, vamos a tener un grupo de funcionarios que trabajan taco a taco con esta persona. Entonces no es tan sencillo, porque en ese preciso instante, mientras se le daba asistencia para salvarle la vida a una persona, hay por lo menos 10 funcionarios que van a tener que ser retirados de su puesto para proteger a los demás. Es decir, van a tener que ser aislados. Y ya la caja lo ha vivido repetidamente. Y si este personal es enviado al hogar, ¿quién va a hacer los trabajos que normalmente hacen? Entonces, el sistema tiene que buscar de inmediato la forma de recargarle el trabajo a otros compañeros que quieran hacer tiempo extra. Tiene que buscar la forma de que gente que hace ese mismo trabajo en otros centros hospitalarios venga a hacer tiempo extra acá. Y como consecuencia, pues el sistema se estresa, el sistema se recarga, el personal se recarga y esto eventualmente puede generar también cansancio y esto eventualmente, si se sostiene durante varios meses, puede llegar a producir burnout, es decir, el síndrome del quemado en el personal de salud. O gente que viendo lo mucho que se trabaja y que a pesar de eso siempre hay gente que fallece, podría desarrollar depresión. El personal que está trabajando en la línea directa en la atención de pacientes sintomáticos respiratorios por COVID se encuentra agotado. Por dos cosas, no solamente el cansancio físico, sino también mental. Estamos hablando que usar equipos de protección y limitar la capacidad respiratoria normal, ¿verdad? La fricción o estrés térmico por el calor que hace usar tanta ropa, eso es muy agotador, aunado al manejo de pacientes sintomáticos respiratorios en condición crónica que en cuestión de minutos cambia a condición delicada. Los compañeros que trabajan en esas unidades, no es fácil lidiar con lo más difícil para un trabajador de salud. Nuestro deseo siempre es trabajar en sentido de que el paciente restablezca su condición de salud lo más pronto posible. Y no hay nada más triste y no hay nada más doloroso que cuando un paciente fallece. Entonces, manejar ese estrés y esa parte psicológica es muy dura. Todo esto tiene que conocerlo la institución y todo esto tiene que abordarlo de forma inteligente. Los mismos profesionales en ciencias de la salud pueden eventualmente llegar a estar tan recargados de trabajo que su salud se ponga en peligro. La inversión económica es buena, pero también hay que hacer una inversión muy grande en modificar, en sensibilizar esos trabajadores que están al frente. Hay una insensibilidad hacia la atención de todos los enfermos, no solo por COVID ahorita, es por toda la parte de salud. No ver la medicina ni ver el trabajo de salud como un modo de vivir, como un modo de arreglar la economía, sino saber que cuando estamos ahí trabajamos por seres humanos, que mañana puede ser uno mismo también. Bueno, ahí se da uno cuenta de que más allá de los errores que pueda tener nuestra seguridad social, y en este caso la caja, con cirugías, con exámenes y algunas otras cosas que en vez de los medios potencian mucho, uno se da cuenta que la esencia de la seguridad social es la solidaridad. Entonces, desde ahí nos parece que el pueblo tiene que entender que la Caja Costarricense de Seguros Sociales es una gallinita de los huevos de oro.
y que tenemos que cuidarla mucho, porque si la comparamos con sistemas de seguridad social de otros países, nos damos cuenta que este modelo de salud, que es envidia en muchos países del mundo, hay que sostenerlo y mejorarlo.